Para esta presentación nos enfocaremos en los objetivos de los estudios de estabilidad y en los tipos de estudios de estabilidad. Los objetivos de los estudios de estabilidad o los estudios de estabilidad como tal nos permiten proveer esta evidencia de una forma documentada del cómo las características físicas, químicas, físico-químicas, microbiológicas y biológicas de un medicamento o de un producto farmacéutico en general cambian con el tiempo bajo la influencia de los factores ambientales, de los cuales ya hemos hablado, como lo son la temperatura, la humedad y la luz. Entonces, estos estudios buscan establecer dos objetivos fundamentales. El primero, determinar las condiciones de almacenamiento adecuadas para el producto específico. Y segundo, establecer o determinar el periodo de caducidad del producto. Para la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo al momento en el desarrollo del producto o etapa de comercialización, se deben utilizar diferentes tipos de estudios. Entonces, por ejemplo, cuando lo que se busca es seleccionar fórmulas o el tipo de sistema cierre en base adecuado desde el punto de vista de estabilidad para un producto determinado, lo cual va a ocurrir durante la formulación y desarrollo del producto, se recomiendan los estudios de tipo acelerado, que ya veremos más adelante en qué consisten. Si durante el desarrollo del producto y en la elaboración del dossier de registro, que ese es el acúmulo de documentación necesaria para solicitar el registro sanitario, lo que se busca es determinar cuál es la vida útil y las condiciones de almacenamiento, entonces ahí hay que realizar dos tipos de estudios, los acelerados y los naturales, y ya veremos por qué. Nuevamente, para agregar al dossier de registro y sustentar la vida útil que inicialmente se solicita basándose en estudios acelerados, hay que hacer definitivamente estudios naturales. Y luego, como parte del modelo de aseguramiento de la calidad que incluye control de calidad y el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, con el objetivo de verificar que ningún cambio de la fórmula, por ejemplo, que se puede cambiar algún tipo de excipiente, del proceso de manufactura, por ejemplo, que se cambie alguna de las máquinas empleadas en la fabricación, o del envase, de determinar que eso no afecta negativamente la estabilidad del producto, ahí es necesario hacer nuevamente los dos tipos de estudios, acelerados y naturales. Podemos entonces clasificar los estudios de estabilidad por diferentes categorías. La primera es por la duración. Hablamos de estudios de corto plazo cuando tienen una duración menor a los 6 meses o de largo plazo cuando sobrepasan los 6 meses. De acuerdo a las condiciones de almacenamiento, cuando hablamos de almacenamiento en condiciones naturales o normales, hablamos de estudios de envejecimiento natural, pero cuando almacenamos el producto en condiciones drásticas, hablamos de un envejecimiento o estudios acelerados. Por ejemplo, aquí sería ponerlo a una mayor temperatura o una humedad relativa mucho mayor, y esas son condiciones drásticas. Luego, dependiendo de la clase de estudio, podemos hablar de estudios prospectivos cuando se trata de productos nuevos o, por ejemplo, retrospectivos cuando es una renovación de un producto ya existente o cuando lo que se quiere es verificar si algún pequeño cambio en el proceso o en la formulación afecta o no la estabilidad. Con respecto a los estudios acelerados, podemos mencionar que se diseñan con el fin de aumentar la velocidad de degradación, sea química o física, de un medicamento o de un producto farmacéutico en general, usando condiciones extremas de almacenamiento. Por ejemplo, se pueden utilizar para evaluar los efectos químicos a largo plazo bajo condiciones no aceleradas y el impacto de viajes cortos sobre las condiciones de almacenamiento etiquetadas. Es otra forma de verlo. Pensemos acá en un producto que se desarrolla en una zona de clima templado y que debe transportarse a una zona de clima caliente.
El transporte se realiza en vehículos que no, por ejemplo, no tienen aire acondicionado, y el cambio en la temperatura que puede sufrir el producto durante este transporte puede ser bastante drástico, y eso podría acelerar reacciones de descomposición. Eso se puede evaluar de una manera relativamente sencilla con un estudio acelerado de estabilidad. Entonces, el objetivo principal de los estudios acelerados es determinar parámetros cinéticos de los procesos de degradación o predecir la vida útil del medicamento haciendo una extrapolación a las condiciones normales de almacenamiento. Estos parámetros cinéticos lo veremos en una presentación posterior cuando hablemos de cinética química, a qué nos referimos. Entonces, el diseño de los estudios acelerados puede o debe incluir temperaturas elevadas, humedades altas y en algunos casos exposición a luz intensa. Y esos resultados van a respaldar el periodo de validez que se le llama tentativo por un máximo de 2 años. ¿Cuál es la idea? Pensemos que estamos desarrollando un producto farmacéutico con la intención de que salga al mercado. Evidentemente, el tiempo que esto lleva y la inversión económica que esto implica nos obligaría de alguna manera a que el producto salga al mercado lo antes posible. También incluso por un asunto de competencia, ¿verdad? Es preferible siempre salir primero que cualquier otro competidor, porque eso genera una ventaja importante en el mercado. Entonces, es necesario poder respaldar con datos o con documentación fidedigna de carácter técnico el periodo de validez que se está solicitando ante la autoridad sanitaria, que es la que se encarga de otorgar el registro sanitario, que en nuestro caso es el Ministerio de Salud. Entonces, dada esa premura, se utilizan los estudios acelerados de estabilidad. Como al final lo que se hace es una extrapolación a las condiciones normales, entonces la autoridad sanitaria lo único que reconoce como máximo son 2 años. Por ejemplo, los resultados del estudio acelerado podrían decir que la vida útil del producto o el periodo de validez sea de 4 años, pero como es un estudio acelerado, únicamente nos van a autorizar que se coloque en la etiqueta un máximo de 2 años. Entonces, para subsanar lo anterior, lo que se mencionó en la diapositiva anterior, es que también existen los estudios de estabilidad en condiciones reales o naturales, que se diseñan para determinar ahora sí a largo plazo las características físicas, químicas, físico-químicas, microbiológicas, biofarmacéuticas y biológicas de los productos farmacéuticos envasados en su recipiente comercial definitivo bajo condiciones de almacenamiento esperadas en el lugar donde se intenta mercadear el producto, según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el propósito de estos estudios es establecer, comprobar, extender o reducir la vida útil de un medicamento y recomendar las condiciones de almacenamiento. Entonces, volvamos al ejemplo. Habíamos hecho el estudio acelerado para poder salir en el menor tiempo posible al mercado. Y el tiempo máximo de vida útil es 2 años. Entonces, ahora hemos terminado el estudio en condiciones naturales y con los datos que obtenemos, por ejemplo, se nos amplía el periodo de validez. Entonces, con este tipo de estudios podemos ir ante la autoridad sanitaria a solicitar un cambio en la vida útil del producto. En todo caso, respaldan un periodo de validez comprobado de hasta 5 años. Es decir, el periodo de validez máximo que nos van a aceptar cualquier autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud de Costa Rica o cualquier autoridad sanitaria en otros países, es máximo 5 años.